Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Una vez más acá en este espacio. Hoy con un tema bastante chévere. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? René. Hola, Rafael. Bueno, hoy un tema interesante, víctima a victimario. Hay harto hilo que cortar, harto de qué hablar. Entonces, pues nada, iniciar este espacio una vez más para ustedes. Bueno, es bastante interesante cómo los patrones que le hacen daño a uno, termina uno convirtiéndolos y haciéndolos. ¿Por qué creen que se genera eso? ¿Por qué creen que se da ellos sobre todo? Uno ve, y pongo ejemplos, no, que de niño yo sufrí un padre abusador, pero cuando eres esposo, te vuelves uno. ¿Por qué crees que sea esto, René? Bueno, esto suena raro, pero la víctima y el victimario son la misma cosa. Suena raro porque uno parte del hecho, no, pero el victimario. A ver, los dos se necesitan, tanto la víctima como el victimario. Es complicado entenderlo, pero son círculos viciosos que se van creando en la medida del tiempo. ¿Por qué nace el victimario? Por el rechazo, en gran medida, por el abuso. ¿Y de dónde nace la víctima? De lo mismo, por el rechazo y por el abuso. Eh, por lo general, el que es abusado tiene dos opciones de comportarse, o como victimario o como víctima, hasta que no sana esos procesos. Cuando actúa como victimario, se vuelve activo dentro del proceso del abuso o desde el proceso de rechazo. ¿Para qué? Para vengar su sufrimiento. Y la víctima, como necesita aprobación constante, busca victimarios para poder ser aprobado en sociedad. Inconscientemente, claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el comportamiento es adictivo de las dos partes. Y lo más chistoso es que todos, en cualquier momento de la vida, o somos víctimas o somos victimarios hasta que logramos el estado de conciencia. Cuando logramos el estado de conciencia, pues no entramos a jugar un papel ahí. Sabemos decir no, sabemos decir sí, porque ya no necesitamos ni ser aprobados ni vengarnos. Pero las dos personas tienen el mismo estado de sufrimiento y el mismo estado de codependencia hacia el amor, o sea, hacia la necesidad de ser queridos. La víctima no es incapaz de vengarse, pero busca ser víctima para poder volverse victimario. ¿Sí? Yo le decía a Jaime la vez pasada que yo vi estaba escuchando en la radio una vez que estaban entrevistando a una señora que en la Segunda Guerra Mundial los nazis le mataron a toda la familia y ella estaba en el juicio político de ahí. Y llegó un momento en el juicio donde ella le dijo al juicio que ella no iba a seguir más el juicio, que ella quería decirle a las personas que habían matado a su familia que los perdonaba y que nada, esperaba que su vida estuviera bien y que su proceso de vida estuviera bien. Y entonces el periodista le preguntaba por qué hizo eso, si lo importante es vengarlos. Y dijo, porque me estaba volviendo como ellos. Y en el mal no me sentía plena y sentía mucho dolor y me sentía cada vez vacía y con la necesidad de vengarme más. Eso es un acto de conciencia, ¿sí? Se descansa cuando se suelta el papel y se transforma más el victimario cuando recibe amor que cuando recibe odio. Porque cuando recibe odio siente más culpa, siente más resentimiento y siente que necesita hacer más cosas para llamar la atención. Cuando recibe el amor en alguien que le hizo al daño, se sana. Y es que es bastante complejo entenderlo, ¿no? Porque uno es víctima y victimario a la vez. Uno
pasa de un rol a otro en segundos. Y pongo mi ejemplo, yo me sentía mal y utilizaba a la víctima para ser victimario. No, pero es que lo que a mí me pasó es que tú no me entiendes. Entonces pongo un ejemplo. Cuando me iba a tomar, me alcoholizaba, empezaba a tener comportamientos súper desagradables y yo le decía, pero es que no entiendes mi dolor, no sabes lo que estoy pasando por este momento. Entonces uno utiliza a la víctima para ser victimario y sí, lo que tú dices. Y la vez pasada vi un podcast de Andrés Parra, muy bueno, y dice que cuando uno despierta, la vaina y el problema que uno tiene con uno mismo es que ya no tiene culpables, ya no tiene victimarios, ya uno no se puede ser la víctima porque ya sabe que el responsable es uno, que no hay dolores detrás, que no hay vainas detrás y que si las hay, realmente existen porque yo dejo que existan. Pero antes de identificar eso, uno, creo yo, que uno utiliza la víctima para poder ser un victimario. No sé, Jaime, ¿tú cómo lo ves? Sí, mira que son roles de poder que se les va dando y siento que las personas se atribuyen que tienen poder sobre otros. ¿Sí? En el 70 hicieron un experimento, que hay una película que se llama El Experimento, no sé si la han visto, que fue un experimento de psicología social. Mm. Y entonces dijeron, 10 personas, vamos a hacer una convocatoria de personas del común, 10 personas van a ser carceleros y 10 personas van a ser reos, prisioneros. Y el experimento está dado para 17 días. Tuvieron que parar el experimento como al séptimo día porque los carceleros casi matan a un prisionero. Y eran actores y les estaban pagando y sabían que estaban cumpliendo un rol. Entonces, cuando una persona se cree con el poder de ejercer sobre el otro maltrato, pues el maltratado muchas veces necesita el maltratador para justificar su falta de habilidad o para justificar cómo vive. De hecho, hay una frase que dice que si no existiera Hitler, otro lo sería, porque la información es circular. La información es circular, como él dice, el budismo habla del samsara. Y el samsara es que la víctima pasa a ser victimario, después pasa a ser víctima, vuelve a ser victimario. En la misma vida o en otras existencias, ¿sí? Hasta que se despierta y se sale del círculo, Mm. hasta que rompemos el patrón. Y la única manera de romper el patrón es con amor, porque la víctima juzga al victimario y el victimario juzga a la víctima. Yo tengo una amiga que hace plantones en las, ¿cómo se llama eso? Obras civiles. Entonces ellos se reúnen varias mujeres, hacen pancartas y van a que las trabajadores de las obras respeten a las mujeres y hacen plantones al frente de la obra. Y yo le decía, pero eso ¿para qué sirve? ¿Sí? ¿Para qué sirve ir a molestar a unas personas que están trabajando? ¿Sí? Es porque es circular y no nos damos cuenta. Yo a veces prefiero a Caperucita Roja y no al lobo feroz. ¿Sí? No es lo feroz. O es al contrario, es al contrario. Prefiero al lobo feroz y no a Caperucita Roja. Porque Caperucita Roja tiene toda la justificación para generar odio, para generar maltrato, ¿sí? Hay mujeres que tienen la justificación porque vienen de un papá maltratador y pues tienen la justificación para crear mucha discordia. Yo creo que muchas mujeres que están hablando de feminismo no han sanado su rencor con sus padres. Fíjate, el ejemplo de Jaime de Caperucita Roja es muy diciente, porque a Caperucita Roja le dicen, no se meta por el bosque, agarre el otro camino. Y se metió por Y el se mete, bosque. exactamente. La intuición es una de esas habilidades que tenemos todos los seres humanos. La intuición es real. O sea, no es mentira, realmente tenemos intuición. Y la vamos desarrollando. Y yo te puedo asegurar que la víctima sabía a lo que se estaba exponiendo, en un 80%. Muchas veces probablemente no, pero muchas veces es no agarres por ese camino,
no te relaciones con esa persona. Hay una cantidad, ahorita le llaman red flags, ¿sí? Pero hay una cantidad de signos y señales que te están diciendo a ti que no debes entrar a un espacio físico, personas, lugares. Hay algo en el corazón que te está diciendo que no lo hagas. Sin embargo, te expones, ¿sí? Te expones. ¿Y por qué te expones? Para poder entrar en una aprobación exterior. Decir, no, es que el deber ser no debería ser así, es que yo soy la víctima, es que no debía haber pasado. Pero muchas cosas asumes y te expones. O sea, yo no me voy a meter en Bogotá en un espacio de consumo de drogas y alcohol a las 2 de la mañana a pasar hablando por el celular, porque yo sé a qué me estoy exponiendo. Entonces, la vida es así. Hay muchas circunstancias donde la víctima asume riesgos a conciencia de lo que pueda pasar. Es que es bastante complejo y aquí yo toco dos temas. Primero el de víctima, después hablaré un poquito del victimario y siento y que eso se da mucho porque la víctima busca que con los mismos patrones haya algo diferente. Entonces, si yo he tenido parejas tóxicas, difíciles, mi inconsciente quiere, y he visto las mismas señales en ella, decir, no, es que ella es diferente, no, es la misma. Lo que pasa es que tú quieres que sea diferente porque el ego no te deja asumir que tú estuviste mal y que el error es tuyo. Entonces por eso vuelven los mismos patrones y vuelve, y eso lo podemos pasar a otros temas como el alcoholismo o las adicciones. No, esta vez sí lo voy a poder controlar, esa vez, y no se puede. Y primero porque uno no controla lo externo y que uno debe saber identificar qué es bueno y malo para uno. Y uno lo identifica con la intuición, pero uno como quiere llevar las riendas, quiere llevar la vida, uno dice, no, esta vez va a ser diferente. Y no lo es. Y es lo que hablabas tú del samsara ahorita. Y por eso es que uno sigue en la misma rueda y en la misma rueda, porque creo yo que identificar esa, está un poco tergiversado para mí eso de el que conoce su historia, el que no conoce su historia está destinado a repetirla, no, porque muchas veces tú la puedes conocer, pero no se te da la gana entenderla. Hasta que tú no la entiendas, no la aceptes realmente, no va a haber un cambio. Y ya en el tema del victimario, creo yo que también se da mucho porque uno se ve reflejado. Cuando uno es victimario, muchas personas cuando son victimarias ven su condición, se ven reflejados y ese odio por sí mismo hace que exploten contra esa persona. Porque es el odio y el rencor de no haber superado sus traumas y sus dolores. Entonces, al verse reflejado, al verse identificado, es el ataque constante. Y es algo subconsciente que la persona hace. Es que el victimario está haciendo en el otro lo que le hicieron a él para ver si el otro despierta. No, no lo hace consciente, es una cosa inconsciente. Por eso de pronto lo que dice Jaime es cierto. Es más válido el lobo que Caperucita. Porque el que está cometiendo la acción, que es tenaz, ¿sí? Es horrible, lo que sea, si no trasciende la historia a algo terrible, está desde el amor de su esencia, de manera inconsciente, obviamente no lo sabe, no lo entiende, está tratando de que el otro despierte y se haga responsable de su propia vida. O sea, el victimario, hay una cosa que dice el budismo, que dice que los peores seres humanos son los mayores maestros iluminados en otras vidas. Y me dice, pero ¿cómo puede decir eso? Es porque renuncian a su luz para tratar de hacer daño en otra vida para que otras puedan encontrar su propia luz. Es terrible, eso uno no lo entiende. Pero, pero si uno lo ve desde la espiritualidad, los grandes victimarios y que dejan vivos a sus víctimas hacen transformaciones muy amplias en el estado espiritual.
Claro, para esto hay que hacer un trabajo muy importante consigo mismo, para entenderlo. Claro, y así desde lo... No, ¿cómo así? Sí, es Te que vamos a esto, crucificar, ¿sí? esto va a Vamos a traer cuchillar, te bastante. vamos a cuchillar, sí. Claro, obviamente, desde este plano totalmente materialista, no espiritual, incomprensible, de que lo que vale es la venganza, de lo que importa es, o sale en estos estados, no, es que yo tengo todo el derecho de salir en ropa interior y no me pueden tocar. Tienes todo el derecho, pero tú sabes lo que estás produciendo cuando haces eso. O sea, tú sabes cómo se mueve la cabeza de un ser humano, cómo funciona la cabeza de un hombre, cómo funciona la cabeza de una mujer. Tú eres consciente de de cómo te relacionas tú con un hombre o cómo se relaciona con una mujer. O sea, eres consciente. No quieras cambiar los impulsos de una sociedad que siempre ha generado impulsos sexuales, por ejemplo. ¿Sí? Es que la creación de la sexualidad, por ejemplo, que es un tema muy básico en el víctima y el victimario, es una creación social de los medios de comunicación, de las redes sociales, son impulsos de creaciones e imaginarios que no se pueden llevar a la realidad y que crean vacíos emocionales y rechazos. O sea, en las redes sociales, en la televisión, el hombre cree que todo es fácil. Cuando se encuentra con la realidad se ve que se encuentra con una cantidad de rechazos. Y ahí es donde la mente Claro, y empieza. entonces el rechazo es la falta de amor propio. Entonces se generan los engaños, empieza a crear estrategias para no sentirse rechazados. Y esas estrategias del victimario son por el dolor y por el fracaso, no trabajados. Y la víctima, desafortunadamente, desde su inconsciente lo sabe, desde su consciente no lo sabe y se involucra en situaciones que sí o sí sabe que la podrían llevar a eso. Pero es como la balota. Voy a comprar a ver si sí o si no. Pero ese sí o si no realmente busca que sí pase. ¿Por qué? Para poder sentir la aprobación de todo el exterior y ubicarse y decir, me hicieron no sé qué. Y entonces aparece unos videos súper virales con 50.000 vistas o 5 millones de vistas, 50.000 likes diciendo, sí, te apoyamos, ese sí, sí, sí. Y la ira es colectiva, la ira es adictiva, el odio es adictivo. Entonces, ¿qué estás creando? Aprobación a partir de la ira. Entonces, es un juego, es un juego, es un juego, es un juego. Yo busco ser víctima para tener, y más ahora con las redes sociales, para tener 1 millón de vistas y 70.000 likes y pasar de lo invisible a lo visible. ¿Qué pasó? Lo logré. Gracias al victimario logré mi objetivo. Ahora soy famoso o famosa. No, y hay otro tema ahí, y es que, y Maquiavelo ya lo había dicho en su momento, divide y reinarás. ¿Qué pasa? También muchos de estos temas de víctima y victimario se han tergiversado bastante para generar una polarización. Y este video va a ser súper controvertido. Esto va a Lo tener sé. O bastante sea, esto que estoy problemas. diciendo va a ser súper controvertido. Sí. Lo sé. Pero es una Pero realidad, es un acto de y conciencia. es una realidad el saber de que nosotros también estamos cayendo en un juego para ser víctima o para ser victimario por el mundo exterior. Eso es totalmente cierto, porque por lo menos yo lo digo y yo lo hablo, como muchos saben, soy abogado, soy penalista, y acá no es que se esté dando aprobaciones ni desaprobaciones a actos, pero muchas personas se han aprovechado de ser víctimas y muchas no son víctimas y se aprovechan de realmente de los que sufren para generar odio, para generar unos pseudo victimarios que no existen, y es muy complejo porque lo que al final lo único que genera es una guerra externa con el mundo que no tiene nada que ver. Que además tiene que ver con tu pasado. Qué pena, ahorita le Exacto. damos el paso, Jaime, qué pena, porque es que después se me olvida. Hace poco me contaron una historia de un muchacho que mantiene a sus hijos, demanda a la mamá porque no le ha dado un peso en 8 años y a maravilla. ¿Quién lo atiende? Una fiscal, mujer. Él demanda porque no le han dado plata y trataba de exponer el caso pues para que le pague la manutención porque él es el que tiene la custodia.
¿Qué sucede? La fiscal no lo dejó hablar en toda la audiencia. Siempre que hablaba lo callaba. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se puede trabajar la ley desde las emociones? No tiene sentido. O sea, si yo hablo desde las emociones o desde el mismo resentimiento que tengo de niña siendo una fiscal, a ver qué está sucediendo. Entonces, por eso es que es tan importante el trabajo de la conciencia, porque tú no puedes ejercer el juicio solamente por tus preceptos y tus dolores internos, porque terminas teniendo sesgos. Por eso es tan importante la conciencia, por eso es tan importante el despertar espiritual, para que realmente veas el escenario completo. Sí, y ya para concluir y darle el espacio a Jaime, algo muy pequeño, y hablaba un libro, se llama El alma de la toga, y eso va para todo. Dice que es que uno debe ser objetivo, es muy difícil. Es muy difícil porque la gente se mueve por lo que vive, por lo que siente, su subjetividad, y no lo vemos Y solo en eso el pasa. derecho, sino que lo vemos hasta en el fútbol, los comentaristas, las personas, y uno debe cortar eso. Uno realmente, y cuando hace ese trabajo de conciencia, uno ya no ve el mundo como víctima o como Blanco y negro, sí. victimario, como externo, si todo es blanco, todo es negro. No, hay cosas que son matices grises, realmente pararse en la mitad y ser realmente objetivo Mm. de si eres víctima de verdad, si eres victimario de verdad, por qué eres victimario, por qué eres víctima y cortar ese sesgo de raíz. Sí, mira que yo creo que si un violador se le suelta a la sociedad, le dicen, vamos a soltarle a este violador que hizo esto, la sociedad le va a hacer cosas peores al violador que las que él hizo. Uf, total. O sea que la víctima puede ser inclusive más enfermo, más difícil que el mismo violador. Y yo siento que la gente buena, le ha hecho mucho daño a la humanidad. ¿Sí? Porque una persona buena nunca se cuestiona. Una persona buena nunca se autoobserva. ¿Sí? Por eso los curas, siento yo, que entendieron mal el mensaje de dejad que los niños vengan a mí. Tal vez lo Llegaron muchísimo. Tal vez lo entendieron mal. Pero no se cuestionan. ¿Sí? No se cuestionan. Entonces, al no cuestionarse una persona buena, yo conozco mamás que han inutilizado a los hijos, le han dado todo a sus hijos y después se victimizan. Y después dicen, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Yo le diría, pues todo. Has hecho todo para merecer esto. Porque la víctima no se cuestiona, porque termina siendo aprobada socialmente, termina siendo recompensada. Yo siento que la víctima no existe. Existe el constructo de víctima, pero tenemos que comenzar a dejar de decirle víctima a la víctima porque lo estamos inutilizando. Estamos diciendo, tú no eres capaz, tú no eres capaz. Y cuando la víctima perdona, cuando la víctima puede reconocer a su victimario con amor y lo puede reconocer como un instrumento de crecimiento, desaparece la víctima. Es que también ahí entra un tema muy importante y es el perdón, ¿sí? Y se ha construido desde mi perspectiva mal la palabra, el perdón, el significado. La vez pasada estaba en una charla y creo que lo comenté la vez pasada cuando hablamos el otro día de espiritualidad. Es que realmente el perdón no es la validación del acto. Que mucha gente dice, no, perdonar es validar los actos que ocurrieron. Y no, porque eso es sentir el ego, "Ah, es que yo sí te puedo perdonar, yo sí puedo ser, construir mejor". No, es puro ego. Realmente el perdón es la desvinculación del acto a mis emociones, que no me sigan dañando, no me sigan afectando. Y ahí es donde se rompe ese círculo, realmente, donde deja de crecer, donde yo digo, ocurrió este hecho, pasó eso, y no quiero que vuelva a pasar. Por eso no voy a dejar que me afecte mi realidad y mi entorno, así yo no sigo cometiendo los mismos actos. Y realmente eso es el perdón, cuando uno habla, porque muchos dicen, y a mí me pasó por lo menos con el fallecimiento de mi papá, no, es que yo ya perdoné a mi papá, yo ya dejé todo atrás y escuchaba una canción, escuchaba algo, y de una.
se me encendía la chispa, iba y trataba mal a alguien y hacía algo, sí, pero es que a mí me pasó y ahí vuelve el círculo. Realmente es que no se entiende el perdón. Y para mí el perdón es la desvinculación, donde ya rompo eso, donde ya dejo eso atrás, que ya no me importa si fui víctima o fui victimario, esos dos roles desaparecen de la vida y sigo adelante. Y sé que soy un ser humano que obviamente va a cometer errores, pero ya no con ese sesgo de querer cometerlos, así sea inconsciente, no, sino que realmente el problema es cuando uno lo hace para dañar, para joder. Y también pasa lo que tú dices. Uno lo hace para joder, para que la otra persona, y yo me acuerdo que yo me metí a ese pajazo mental, es que yo te hago eso para que crezcas, para que sepas que la vida es dura. Pero pues, ¿quién soy yo también para hacer eso? Hmm. Cuando todo el mundo es un mundo totalmente diferente y cada quien aprende con su vida. No, nadie aprende de la lección ajena y el que aprende de la lección ajena es el que ya consiguió una conciencia y sabe qué puede pasar. El resto, a mí tú me puedes decir mil cosas Ah, y no, no me va a interesar. pero es que el victimario que actúa con eso que acabas de decir, lo actúa con sevicia. Ya es algo preparado, Sí, ya es otro nivel, ¿sí? Porque es consciente de que quiere hacer el daño. Yo estoy hablando del victimario que no es consciente de por qué, el victimario que produce el dolor por la búsqueda del placer y la aprobación, ¿sí? El que tú estás planteando ya es un ser consciente que actúa con sevicia y ya es otro nivel, ya es otra cosa. hay niveles de niveles. Sí, ya es otra cosa, sí, porque ya es un acto consciente en búsqueda de producir el daño, no en búsqueda de producir el placer. Es que hay una diferencia entre el victimario que busca el placer y la aprobación, que al victimario que busca el dolor por producir dolor. Es que con lo que tocas del victimario del placer es que uno se da cuenta que esos sentimientos y esas emociones son adictivas, Mm. generan dopamina en las personas y es el poder y es la autoridad inconsciente que se desarrolla a través de eso. Y lo mismo que hablábamos, Jaime lo tocase de la depresión. Mucha gente, y va a sonar polémico, le gusta ser depresivo, y eso pasa con las víctimas también. Ahora, mira que en otro nivel de conciencia no existe el perdón, sino que existe el amor incondicional hacia el otro. Y lo que pasa es que vivimos en una sociedad donde todos nos juzgamos. El lujurioso juzga al celibato, el que es célibe. Pero la lujuria y el celibato es lo mismo. Solo que la lujuria se expresa. El celibato se reprime. Puede ser más peligrosa la lujuria reprimida de una persona que está reprimiendo sus impulsos. Y al reprimir sus impulsos, por algún lado se sale, como una represa que llena, hasta que por algún lado salen los impulsos porque son naturales. Y si son naturales, pues son para expresarlos. Pero en otro nivel de conciencia no hay juez, no hay verdugo. Es que lo que tú dices, y en el budismo se habla, las cadenas sean de oro, sean de metal, siguen siendo cadenas. Mm. Entonces, bajo esa perspectiva, es muy cierto que mucha gente, y se ve muchísimo, que es muy buena, que esto de un momento se desquicia, se Hay, des- hay un libro, hay, porque realmente no es buena. hay un libro que se llama Las Brujas, que es un libro católico, que es un libro de cómo hacer la hoguera, poner los palitos para quemar a una persona, ¿sí? Como a Juana de Arco. A Juana de Arco la quemaron viva y después de 500 años dijeron, ay, perdón, no, Pe- no era una bruja, es una santa. Entonces la canonizaron, pero pues la quemamos. pero también ese concepto de bueno o malo. Es que ahí empieza, víctima, Todo victimina. empieza porque esa persona es buena o esa persona es mala. A mí se me gusta más, esa persona es consciente pues, o está inconsciente. Sí, porque la persona consciente no busca ser buena, busca el bienestar. ¿Sí? Que hay una diferencia entre la bondad y ser bueno y buscar el bienestar. Cuando buscas el bienestar, buscas lo que se llama el Dharma, que es decir, mis acciones conmigo y con el exterior son en profundidad por la búsqueda de la unidad y el bienestar.
Ese es un acto de conciencia. ¿Sí? Y el perdón, como decía Jaime, no existe. El perdón es un acto de amor, ¿sí? Es la necesidad de perder el ego. Perdón, es cuando decido que la razón no rige la conciencia y la unidad del mundo. Porque cuando yo digo, voy a perdonarte, o sea, te estoy haciendo el favor, no, estás haciéndote el favor a ti mismo Exacto. de darte la posibilidad de saber que la razón no existe, que no existe daño, sino que existe una persona dolida, es un acto de compasión. Y es cuando decides y ves a la otra persona y dices, esa persona está dormida, está inconsciente. Claro, para que eso exista, tiene que haber un despertar colectivo. Es muy difícil, como lo que pasó con la señora en la Segunda Guerra Mundial. Por su propio sufrimiento, despierta y dice, mi venganza me está matando y no me está sanando. Pero eso se produce con el dolor, con el sufrimiento. Claro, tiene que haber dolor y sufrimiento para entenderlo. Y eso se necesita de un trabajo personal, de meditación, se necesita de mucho trabajo de meditación para entender dónde me estoy convirtiendo en lo que no quiero ser. Y es que eso de bueno, malo, blanco, negro, me trae mucho a la mente algo que hablaba en mis clases de derecho y era la ética y la moral. Y pues, es que es tan subjetivo la ética tuya, la ética mía, la moral, porque realmente todo esto son construcciones sociales. No debe existir un sesgo realmente en donde se me diga a mí, obviamente hay patrones, tampoco es que todo es una anarquía total, sí, no, pero pongo el ejemplo, defender a una persona, no, pero es que si es un violador, si eso usted ya conoce, ya sabe si realmente es un violador, conoce su historia, qué pasó, todo, entonces es que eso no es ético, eso no es moral, entonces creo que también, y voy a decir algo bastante álgido, se ha visto por los patrones y conductas que se generaron por religiones. Entonces, todos se creen buenos, todos se creen iluminados, cuando realmente no existe eso. Y ahí es unos sesgos culturales, sociales, que no te dejan ver realmente eh, un camino de perdón, de sanación, de conciencia y seguir adelante. Y mira que la conciencia no tiene moral. La conciencia es amoral. La conciencia es ecuánime frente a lo que pasa. ¿Sí? Como que no juzga, no juzga. ¿Sí? Porque se ha pensado que la conciencia, como cuando uno dice, ten conciencia, es como si elevara su aspecto moral y no tiene nada que ver con la moral. Ujú, Probablemente un cura se ilumine en una playa nudista, ujú. ¿sí? O en un prostíbulo. Pero no lo vemos así, como que, no, 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 es que esto es bueno, esto es malo, ¿sí? Probablemente una persona tacaña le sirva un poco ir a un casino, no sé, no sé, aparecen, pero es dejar de fomentar la moral y dejar de juzgar a los demás y dejar, por eso es tan importante autoobservarse, porque las personas que más juzgan son las que son personas que más la embarran, ¿sí? Las personas más rituales, que hacen rituales, ¿sí? Son las personas que probablemente más atacan al otro. Entonces yo puedo hacer un ritual y después hacerle zancadilla al otro. Y pues no me condeno. Inclusive pueden haber oraciones como, Diosito, quémale la casa a mi enemigo, ¿sí? No, y Sí. cuántos sicarios no van y rezan para que les salga bien la vuelta. No, y se ve desde las películas. La película que al malo lo matan de un tiro y se muere, no sirve. Es al que cogen y al malo lo terminan cortando en pedacitos y lo hacen sufrir 15 o 20 minutos de la película hasta que se muere. Y ahí dicen, uy, qué buena película. Se mereció lo que necesitaba, ¿sí? Y No, la gente sale como, ay, sí, mataron al mal, pero a pedacitos así. y ahorita lo vemos, y ahorita lo vemos en las noticias, O sobre sea, todo
en las guerras que hay en el mundo. No, es que ellos se merecen morir. Pero, Pues, no, los pero, no, supervivientes. pero además no se merece morir fácil. No, Toca matarlos de a Sí. pedacitos. ¿Cuáles son los videos más virales? Los que dicen destrozó, acabó, le arruinó, todos. Una persona le arruinó la vida a otra persona. Y esos son los videos más virales. Porque estamos en una sociedad donde nos damos muy duro. y que sinceramente, y pues uno no lo hace con ese fin, pero si tú quieres hacer que alguien se sienta mal y cambia, dale perdón, dale amor. Creo que eso rompe a una persona que te hizo daño, porque realmente el verdadero perdón, que como lo dijimos, no se hace por la otra persona, sino para sanación propia, Mm, hace que la otra persona cambie, Sí, total. realmente sienta lo que vivió, lo que le pasó a esa persona que afectaste y cambia. Mira que a mí me presentaron en clase de psicología normal, me presentaron un caso de Beth, se llama Beth, la niña psicópata, y uno lo puede encontrar en YouTube. Beth, la niña psicópata. Era una niña que fue abusada por el papá biológico y la mamá permitía y perseguía a su hermanito con un cuchillo. Y los profesores me dijeron, esa niña ya tiene unos patrones de una psicopatía y pues ya van a tener que encerrarla. Y hasta ahí quedó el caso. Y después yo dije, ve, ¿qué pasó con Beth? ¿Qué sucedería con Beth? Entonces comencé a buscarla. ¿M? Resulta que Beth tal vez hizo un proceso de perdón, colocó una fundación de personas abusadas, está feliz, casada, con hijos. ¿M? Prácticamente le encontró sentido a su vida a partir de que fue abusada. Mm. Yo creo, inconscientemente, yo creo que ella agradece su violación porque le dio sentido a su vida. ¿Y sabe dónde se encuentra esa información? Toca buscarla, mejor dicho, por debajo de las piedras, porque no está, no está, no es viral. Pero Beth, la niña que destruyó su vida, que se volvió psicópata porque la abusaron, esa sí tiene muchísimas vistas. Y esa sí es viral y fue... Y los mismos profesores decían, no, esta niña ya no se sana. Y pues la niña no solo se sanó, sino que le encontró un sentido a su vida. Entonces, ¿qué pasa si la persona abusada em, termina por amar a su victimario Mm. y se sana? Y Y le que encuentra sentido a su encuentra vida. sentido, sí. Eso lo mismo le pasó a una señora acá en Colombia que el hijo se suicidó porque le hacían bullying en el colegio porque era homosexual. Y eso fue hace muy poco, hace como unos 5 años, y él se suicida y ella sufrió mucho. Hoy en día ella tiene una fundación para ir a dictar charlas en todos los colegios de lo importante que es la inclusión social, el amor, y ella se siente muy agradecida porque su hijo le dio ese mensaje de amor para ayudar a otros. ¿Cuál hubiera sido la víctima? No voy a acabar con los alumnos, me voy a vengar, nunca voy a dejar que los amigos vivan, les voy a hacer la vida imposible, voy a fregar al rector, voy a acabar con ese colegio, voy a hacer que cierre. No, ella transformó su dolor en amor y crea una fundación y hoy se dedica a ayudar a otras personas para eso. Ese es el acto de conciencia. El acto de conciencia es cuando entiendo que lo que me sucede no es para generar más odio, ni para acabar a pedacitos y con un cuchillo o con una agujita al victimario hasta que se desangre gota a gota y yo disfrute. No, es para que yo haga un acto de amor y de transformación en mí para ayudar a otras personas, para ser más consciente, no para satisfacer mi ego. Lo que pasa es que para mucha gente no es fácil porque es enfrentarse a uno mismo. Claro. No es al victimario. Me tengo que hacer responsable. Exacto. Y eso es lo que más cuesta, realmente. Obviamente aquí estamos hablando de temas muy álgidos, sí, como para ejemplificar mejor. Mira que Víctor Frank estuvo en los campos de concentración y él sacó una técnica que se llama la logoterapia, que sacó un libro que se llama El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido fue en gran parte gracias a Hitler. Entonces la logoterapia pueden agradecérsela a Hitler, que fue el que creó los campos de concentración. Pero ¿quién le agradece a Hitler la logoterapia? Nadie. Nadie. Nadie está agradecido con el pobre Hitler que enseñó a perdonar, enseñó a trascender, enseñó a llevar una vida después de
pues toda una catástrofe. Entonces, el victimario no se reconoce, pero formó parte del abono de la conciencia. Y que si ya trascendemos, porque para muchos esto va a parecer antimoral y antiético, pues es que la historia también la escriben los ganadores, ¿no? Pues las películas norteamericanas y todo. Pero si vemos ahí odio por lado y lado, hay matanzas por lado y lado, porque a muchos alemanes también los hicieron sufrir, los llevaron, que solo seguían órdenes. ¿A qué voy con esto? Mm. De que no hay que enfocarse en el bosque, en todo lo que ocurrió, sino en el sentido que hay, ¿sí? Porque acá no interesa la víctima o el victimario, sino lo que se logra a través de ello. ¿Cuál es ese fruto? Claro, es que tú mismo lo estás diciendo en las películas. El entrenamiento visual y de conciencia que se da en las películas es que vamos a vengarnos, ¿sí? O sea, Rambo que era. O sea, el man, sí, o sea, este tipo, también Hasta el mismo Rocky, en la película de Rocky O sea, 4 contra Iván Drago. este tipo que no me acuerdo cómo se llama la película, que es el del mismo de Matrix, le matan el perro y termina matando 500 Wick, personas. sí. John Wick, o sea, le matan el perro y mata a 500 personas y todo el mundo dice, esto es lo que hay que hacer, matar 500 personas porque le mataron el perro. ¿Cuánta gente no se identifica con John Wick? Ahora, ¿cuántas cualidades siembra el victimario? El victimario enseña la disciplina, enseña a ser comprometido, enseña una cantidad de cosas. Una persona que descalifica a otra le está enseñando al otro dignidad, le está enseñando al otro que luche por sus sueños o que tenga más disciplina. Entonces, el viento en contra lo está haciendo las alas más fuerte, pero nadie agradece el viento en contra. No, Lo que pasa, y uno de los mejores ejemplos es el pescoy, que también va contra corriente. Ujú. Y eso es, lo que pasa es que es más fácil uno identificarse con eso que siempre nos enseñaron. No, pues ser víctima. Entonces que quedarse en ese pozo, en esa depresión, en ese dolor, cuando tú lo que puedes ver es la otra cara de la moneda. Yo por lo menos siempre, bueno, siempre no, ahora lo digo, yo doy gracias de lo que viví, porque sin ello no sería la persona que está hoy sentada. Simple, sencillo. Obviamente me dolió, obviamente me afectó, obviamente también fue víctima, fui victimario por eso, porque no lo entendía. Ahorita suelto esa vaina y digo gracias, porque si esa persona no hubiese hecho eso o tal cosa, pues yo no estaría acá, Ah, no estaría sentado acá. acuérdate que las víctimas hacen crímenes de Estado. Sí. O sea, No, y que se o pasa sea, de un lado, sí, o de un sea, lado a otro. y después dice, no, pero es que yo fui víctima. Y es que aquí pasa de un lado a otro, y mejor ejemplo nosotros que somos colombianos. Se- ¿De dónde nacieron las guerrillas? Y después las guerrillas trajo los paramilitares. ¿Y qué pasó con ellos? Entonces Y se todos juega son eso víctimas. y todos son victimarios. Por eso, pero Sí. todos, Sí, todos fueron víctimas, pregúntale a por todos eso. y todos dicen Todos que son son víctimas. víctimas. Claro, es que cuando estaban en campaña, la izquierda, había un aviso que decía, los de abajo, ahora arriba. O sea, es como si le dieran el permiso a un ratón de ser un gato o un ratito. Se va a volver, Claro. pues, a mirar a ver a quién ¿Cómo acaba? destroza. Entonces, tenemos que tener la capacidad de romper el círculo y ni siquiera romperlo por el otro, romperlo por mí mismo. Es que ahí está el tema y el punto principal. Pero fíjate un caso muy particular, y eso sucede acá en Colombia. Cuando cogen un ladrón en Bogotá, la gente le empieza a pegar. Y a Espera. quitarle la ropa. Y quitar la ropa. Y en un momento el tipo empieza a llorar y a decir que es padre de familia, que le duele, que no le peguen, que no lo vuelve a hacer. Y hay las mismas que dijeron que le pegaban, le dicen, ay, ya, suéltelo, pobrecito. ¿Sí ves? Cuando el victimario se pone en el papel de De víctima, inmediatamente los mismos dicen, como ya es víctima, ahora lo defendemos. Es que es una locura. Es un juego. Es un juego de locura. Es un juego. Sí, y es que uno pasa de cancha a cancha Claro, de un sí. momento a otro dependiendo del beneficio. Yo creo que somos el país donde las
las niñas se ponen más tetas y culo en el mundo, Sí, sí, sí. pero no me mires. Pero ¿qué miras? Te pusiste unas prótesis grandísimas que pues son evidentes, ¿sí? Pero ¿qué miras? Pues te la pusiste, yo creo que te las pusiste para que te miraran. Entonces, hay una propaganda que la hacen con otro sentido, que es una niña que lleva una minifalda que se sienta en un bus y el viejito le escribe, si no quieres que te pase algo, no te vistas así. Y yo decía, sí, tiene razón el viejito. Y después vi que la propaganda estaba era sacando a una chica y yo decía, uy, eso no lo puedo decir. Claro. Pero probablemente tenga razón la persona que está haciendo, diciendo, no te vistas así. ¿Sí? Y es la programación. Es que finalmente lo que dice Jaime es que el problema no es cómo se viste, es que el niño, desde que nace, lo están programando sexualmente, Mm. con imágenes al niño, al hombre, al masculino. Tiene un sistema de programación de validación a través de lo sexual. Sí, hay un tema ahí. Entonces, y a la mujer la entrenan de manera diferente para sentir aprobación, para atraer. Entonces es un juego que la sociedad ha permitido, pero ese juego trasciende límites porque realmente estamos jugando con fuego desde el principio. Estamos jugando Y con fuego. que realmente es una construcción, porque por lo menos tú pones ese ejemplo ahorita que lo hablamos, pero es que si te mira el empresario es que está coqueteando, si te mira el albañil es que te está Esta acosando, cosa. ¿sí? Entonces, lo importante y creo que el tema principal acá es, sino que es difícil para muchos que nos están viendo entender ese concepto porque realmente es bastante, Es denso. sí, pero es que el mundo no es de víctima o de victimario, porque es que eso se construyó por patrones sociales. Mm. Es simple entenderlo y que lo externo no tiene nada que ver con lo interno. ¿Sabes que el humor es chévere? Yo la vez pasada vi un video de humor que me pareció muy divertido, un humorista mexicano. Y el tipo es guapo, el tipo es muy pinto. Y estaba con una amiga y el tipo empieza a hablarle súper cerdo, sexualizándola así. Y la otra, ay, cómo me molestas. Y solo le decía eso. Y el tipo es muy guapo. Y después ponían a un gordito, feo, súper feo, y le decía, oye, tan bonito tu reloj. ¡Me estás acosando! ¡Me estás acosando, acosador! Porque le había dicho que estaba bonito el reloj. Claro, suena fuerte, pero realmente es eso. O sea, es que la manipulación y la no observación hace que tomemos partido desde la inconsciencia. Exacto. Y, y es empezar a entender eso. Creo yo que, y para entender eso es entender que eso no importa. Realmente no importa ser víctima o no importa si fui víctima, no importa si en algún momento fui victimario, sino reconocerlo, opino yo, aceptarlo y no serlo más. Porque eso es lo que decía Andrés Parra. Cuando tú despiertas, pues ya no hay victimarios, ya no hay víctima, ya no hay nada. Soy yo. Soy una persona que comete actos, ni buenos ni malos, hace actos. Y me responsabilizo de esos actos yo. Y mira que en el presente no hay culpa. Ni hay culpa, ni hay expectativa. Entonces, si no hay culpa, puedo decir, bueno, me equivoqué porque no sabía lo que hacía, como dijo Jesús, que perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya no saben lo que hacen. ¿Para qué los voy a juzgar? Entonces, si no hay culpa, ya me libero de la victimización, como le pasó a Beth. O sea, yo creo que esa historia casi, como no es muy vista, entonces casi nadie la sabe porque, ¿cómo así que fue abusada, pero ahora tienes una fundación y ayuda a las personas? Y, es como la crucifixión tuvo mucho más rating que la resurrección. O sea, no, que le pegaron, a lo Mel Gibson, le pegaron, lo ultrajaron, le sacaron sangre y en un pedacito al final se resucitó. Y qué bueno que tocas eso, Jaime, porque hoy estaba viendo un video precisamente de alguien que hablaba sobre el mensaje de Jesús y decía, si yo amé a mi amigo,
que me enseñó tanto, no lo voy a poner con la foto del féretro, sino cuando jugábamos, estábamos en el asado, cuando nos reíamos. Y de Jesús lo que vende es la cruz, no vende el dolor. mensaje, vende el dolor. Claro, es una historia trágica, es una historia de dolor. Además que no es solamente el dolor, sino hagamos sentir culpable a todos. ¿Sí? Mm, Sí, porque fue por nuestros Los pecados, pecados, Sí. ¿sí? mm, Entonces, y eso pasa mucho. Ya como para dar una conclusión, eso también pasa en las construcciones sociales. Ahorita que hablamos de feminismo, como ya se va a una radicalización, entonces todos los hombres son iguales y lo del micromachismo, que es abrir una puerta, ¿sí? Ya se construye igual que con Jesús como una noción en que todos somos iguales y acá solo somos víctimas o somos victimarios y no es así. Y creo que el mensaje que queremos dejar acá, después de tanta polémica que puede generar, es eso, de que acá no hay víctimas ni victimarios no. y que la única forma de romper es entendiéndolo, ¿sí? Y vuelvo a la misma frase, las cadenas son de oro o de metal, siguen siendo cadenas y que van a condenar a una persona y que la única forma de realmente romper ese círculo no es perdonar a los demás, no es hacer un acto de iluminación y de ego por los otros, sino reconocer que es algo que cambió mi vida, agradezco y continúo. No sé si quieran dejar un mensaje de despedida con base a ese nuevo espacio que abrimos hoy. Yo creo que vivimos en un mundo de espejos y qué me está enseñando el otro para yo cambiar, para yo transformarme. Utilicemos el espejo. ¿Qué hay allá que necesito cambiar yo? Entonces, ¿qué hay en el victimario que necesita la víctima? Y desaparecen los dos, porque queremos cambiar la realidad, pero no queremos Cambiar nosotros. enfocarnos en nosotros, ¿sí? Entonces, sí es un mundo de espejos, pero yo quiero peinar al del espejo, peinar al del espejo. Y pues lo sano, lo natural sería, peínate tú. Y llego y me peino. ¡Ay! El del espejo se peina. Ya, eso es un descubrimiento. Pero es el descubrimiento de la conciencia. Claro. Sí, o sea, es amor, es puro amor, ¿sí me entiendes? Si yo cambio, la realidad cambia, es lo que dice Jaime. O sea, es que si yo cambio, todo cambia. Pero es que todo cambia. O sea, ya, amor. Es que realmente la única manera de cambiar nuestro exterior es cambiando el interior. Porque el mundo de uno es como uno lo ve, ¿sí? Entonces, pues nada, ese es el mensaje que les dejamos hoy. Espero que les haya agradado o sacado el mal genio de esta charla, no sabemos. Sí. Pero No nos destroza. al menos un arriba o abajo, ¿no? Opinen, digan, pero aquí seguiremos. Entonces, muchas gracias por escucharnos. En la descripción del video estarán las redes sociales para que nos sigan o nos puteen, cualquiera de las dos. Y sigan acá. Chao, chao. Gracias. Gracias.